No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Jehová es escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Quiero invitar a los ministros que pasen a sus asientos mientras nosotros nos preparamos para seguir estudiando la palabra de nuestro Dios. Y quiero, hermano, que en este día usted abra su corazón, porque lo que hemos venido diciendo en estos últimos días no son cosas sencillas, hermanos. No son cosas que vinieron a la mente de alguien y queremos decirlas para llenar un espacio. Este no es un día más. Este no es otro día. Este no es un día. No, este es el día que Dios hizo. Y Dios nos ha mandado que nos alegremos y nos gocemos en Él. Este día es un día especial. Dios va a abrir la puerta de su trono, de su presencia, y nos va a dejar oír su voz. Pero la pregunta es, ¿qué tan importante es para usted la voz de Dios? Hay gente que en este momento de su vida, ¿qué importa lo que dice la Biblia? ¿Qué me interesa a mí la Biblia? ¿Qué me importa? Mucha gente tiene Biblia en sus cuartos, pero nadie la lee, porque nadie está interesado en qué Dios está hablando en estos tiempos para usted y para mí. Pero aquellos a quienes Dios les ha despertado el oído, están oyendo un mensaje, están oyendo una palabra que puede hacer la diferencia entre que usted sea una persona religiosa o una persona que vive la vida nueva, la vida del Espíritu. Porque hay una diferencia entre ser religioso. ¿Qué hacen los religiosos? Entre las cosas que hacen los religiosos, ¿qué hacen los religiosos? Hablemos. Los religiosos van a la iglesia. ¿Sí o no? Van a la iglesia. Y se acuerdan de Dios en Navidad y en Semana Santa, ¿verdad que sí? Ahí se acuerdan de Dios, pero de ahí pasado eso, Dios no está en su lenguaje. Dios no está en sus caminos. Pero nosotros somos gente que estamos todos los días pensando en Dios. Amanece el día, ¿y qué es lo primero que usted piensa, hermano? Señor, ayúdame este día, guíame este día, Señor. Y usted ve que aunque muchas veces no tengamos cosas materiales así fluyendo, pero tenemos cosas más, hermano, más grandes que lo que el libro de Lucas dice, hablando Jesús en las parábolas. Jesús dijo que aquellos que se afanan en las riquezas de este mundo no son ricos para con Dios. ¿Usted ve? Hay gente que es pudiente, tiene todo, pero son pobres, miserables. Y Dios dice ciegos y ¿qué? Y desnudos. Así los llama Dios. Pero hay otros que están en escasez en este momento y no siempre la estarán. Pero ¿son qué? Son ricos para con Dios. Tienen paz en su corazón. Pueden ministrar a los otros. Hay algo diferente en sus vidas. La palabra de Dios es poderosa, hermano. Dios nos está dando un mensaje en estos días y hemos comenzado a hablar de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo quiere hacer en mi vida, en la suya? ¿Y qué es lo que está haciendo en este momento en su vida? El domingo pasado hablamos de que una de las cosas que el Espíritu Santo hace es que nos convence ¿de qué? De pecado. En otras palabras, el Espíritu Santo nos confronta con nuestra realidad de lo que es el pecado. Nos hace ver nuestra condición, nos hace entender, nos abre los ojos para que miremos que lo que estamos haciendo es malo, es incorrecto. Nos hace saber de que el pecado no es simplemente una cosa, hice algo malo, todo el mundo lo hace. No, que es
que es una ofensa delante de Dios y que no solamente lo ofende a Dios, sino que le hace daño a usted mismo y a los que están a su alrededor, que lo seca, que lo marchita, que por lo tanto cuando uno peca uno tiene que sentir que dolor por haber fallado. En nuestra relación de matrimonio, ¿verdad? Que cuando uno tiene discusión y hay uno que cometió la ofensa, el ofendido que espera de que el otro venga, ¿qué? Venga humillado a reconocer a reconocer su falta, a reconocer que ofendió, que dañó y viene a pedir perdón. Pero qué triste es cuando el que dañó dice, ¿qué importa? Que tenga paciencia. Y empieza esa persona a poner su plataforma ¿de qué? De argumentos. ¿Cómo se siente el otro? Triste, ¿verdad que sí? Se siente humillado, triste y humillado. Así, hermano, se siente Dios entristecido cuando ve que sus hijos hacen cualquier cosa y no sienten esa convicción en su corazón de que están haciendo algo malo delante de Dios. Ahora, esa convicción del Espíritu Santo no lo culpa a usted ni lo condena. Esa es una de las cosas más bellas de Dios. El diablo es el acusador y los que le sirven a él son los que acusan, señalan, apuntan. Quítese usted y yo la mala costumbre de señalar. No critiquemos si no sabemos la materia. Mire, en este mundo está lleno de criticadores, pero gente que critica y no sabe lo que critica. Yo sé un poco de guitarra y yo sé cuando una guitarra está afinada y cuando no está afinada. Pero yo, porque sé, puedo criticar y decir, esa guitarra le falta ¿qué? Afinamiento. Pero hay gente que no sabe nada de la materia. Nunca han predicado, nunca han dirigido un devocional, pero están criticando al que está dirigiendo. No, que se debe hacer aquí, que se debe hacer allá. Dígame, muéstreme usted su currículum de que usted es experto en eso y yo le oigo, hermano, sus críticas. Sí. Pero ese es un hábito maligno, hermano, de señalar, apuntar. Pero el Espíritu Santo no hace eso. Él lo confronta a usted, no lo culpa ni lo condena, sino lo confronta y lo deja a usted en la libertad de que usted escoja lo que quiere. ¿Quiere ser libre del pecado? Ya lo sabe. ¿O quiere seguir en la esclavitud del pecado? Mire qué cosa más hermosa. Usted ahora fue convencido del Espíritu Santo y sabe que ha ofendido a Dios y sabe que la consecuencia de eso usted decide. O sea, en otras palabras, el Espíritu Santo al convencerlo lo lleva a usted a que tome la decisión. Por eso es que usted ve, hay mucha gente que está convencida de lo malo, pero no han decidido cambiar. Así de sencillo. Es como aquel que tiene un tremendo dolor de estómago, le duele, él está convencido de que tiene un gran problema en su estómago. Y que ese problema puede ir a una consecuencia mayor. Está convencido. Pero ¿qué pasa? No va al médico, no toma la decisión de ir al doctor para un chequeo. ¿Qué usted cree que va a pasar con él? ¿Se va a morir qué? Convencido de que estaba enfermo. ¿Ese era el propósito de Dios? No, hermano. Por eso usted ve, hay mucha gente que está convencida de que lo que está haciendo está malo, pero no han tomado la decisión de dejar la vida que están llevando. Y una de las cosas que hace el Espíritu Santo es llevarnos al arrepentimiento. Arrepentimiento es cambio de mente, hermanos. Cambiar mi manera de pensar y decir, yo estaba haciendo esto malo, tengo que corregirlo. Eso es arrepentirse. También es sentir dolor por lo que yo hice malo. El Espíritu lo lleva a uno a arrepentirse y a qué, y a convertirse, porque no solamente basta arrepentirse, sino hay que convertirse, dar la vuelta y cambiar la vida. Usted ve, hay mucha gente que está convencida de muchas cosas,
pero no han tomado acción. Y el Espíritu Santo solo llega hasta ahí. Te convenzo, decide tú. Mire qué cosa más hermosa. Yo te convenzo, te confronto, te muestro la realidad, decide tú. Y por eso usted ve, hay mucha gente que no quiere tomar la decisión. Porque saben que tomar una decisión de su naturaleza implica ¿qué? Implica un cambio, implica dejar cosas, implica morir, implica entregar, implica deponer cosas. Y no están dispuestos a deponer cosas, ni a entregar cosas, ni a morir a cosas. Mire, hermano, en los tiempos, ya estamos viviendo en tiempos difíciles. Tiene que mirarse el efecto del Evangelio en su vida. Tiene que verse el poder de Dios en su vida. Porque el Evangelio no es conocimiento. Usted puede saber la Biblia, revés y derecho, hermano. A mí no me convence su teología y que usted sepa de esto. Muéstreme su vida, muéstreme su testimonio, su carácter, cómo usted vive la vida de Dios y yo le voy a creer. Su erudición. Aquí hay quien hable mejor, hermano. Muéstreme su vida, hermano. El Espíritu Santo entonces quiere ¿qué? Quiere que nos arrepintamos y quiere que nos convirtamos. Convertíos a mí, dice el Señor, hijos de los hombres. Convertíos a mí. O sea, Él está diciendo, vuélvanse a mí. Dejen la senda que llevan y vuélvense a mí. Hay gente que está esperando. ¿Esperando qué, hermano? No, que estoy esperando que se resuelva una situación. Eso es como cuando Jesús llamó a aquellos hombres a ser sus discípulos y le dijo, sígame. Y uno le dijo, no, que me acabo de casar, Señor. Y verdad, y pues estoy de luna de miel. El otro le dijo, bueno, Señor, acabo de comprar unas yuntas de bueyes y voy a probarlos esta noche. Ese sí fue más, no supo armarla. ¿Quién prueba yuntas de bueyes en la noche? ¿Verdad que sí? El otro dice, deja que entierre a mi padre. O sea, en otras palabras le está diciendo, mi padre ya tiene 50 años. Si vive 70, espérame 20 años y cuando él se muere y ya lo entierre, yo te sigo. Miren qué cosa. ¿Esperando qué? Yo le pregunto a usted en este día, ¿qué está esperando para hacer un cambio en su vida y volverse a Dios? El volverse a Dios no quiere decir que usted ya se va a parar aquí a predicar. No, volverse a Dios quiere decir dejar la vida que yo estoy llevando de mediocridad, de pecado y que se vea en mí una vida diferente. ¿Sí o no? Ahora, la otra cosa que hace el Espíritu Santo es que el Espíritu Santo nos enseñará todas las cosas. Juan 14, 26, ¿qué dice en su escritura? Juan 14, 26. Mire lo que dice. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará, ¿qué dice? Todas las cosas. ¿Dejará algo el Espíritu Santo? No, todas las cosas. El Espíritu Santo, hermanos, está en todo lugar. El Espíritu Santo sabe todas las cosas y puede hacer todas las cosas. En Isaías capítulo 40, verso 13, usted lo puede leer en su casa, dice, ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? Isaías 40, 13. ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio y le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? ¿Quién? O sea, ¿quién le enseñó al Espíritu Santo la ciencia, el conocimiento, el consejo, el buen juicio? ¿Quién le enseñó a él? Nadie, porque Él es Dios, Él lo sabe todo. Por eso es que Él dice que Él nos va a enseñar todas las cosas. Mire, hermano, esta vida nueva que nosotros llevamos en Cristo Jesús es una vida que el Padre la diseñó, no la diseñó usted ni ningún hombre.
es una vida que el Señor la creó. Por lo tanto, todo lo que implica esa vida, todo lo que está dentro de esa vida, su lenguaje, su manera de comportarse, su manera de actuar, ¿quién la enseña? La enseña el Espíritu Santo, porque de Él es. Este lenguaje nuevo que nosotros hablamos, como el ministerio, que la unción, que el Espíritu Santo, que los dones, que las operaciones del Espíritu, que la gracia, que el amor de Dios. Dígame usted si era el lenguaje suyo antes. Antes hablábamos cochinadas, hermano. ¿Sí o no? Cuando los jóvenes se juntan, el otro día yo estaba en el mall con mi esposa y venían 3, 4 muchachos. Y todo lo que hablaron mientras estuve yo allí era de mujeres. Todo era mujeres y mujeres. El lenguaje de los jóvenes en estos tiempos, o de cuando no conocíamos a Cristo, ¿cuál era? Era vulgar, hermano. Era malo. Dentro de 10 palabras, 7 eran ¿qué? Malas y 3 buenas. Eso era nuestra condición. Pero ahora nosotros tenemos otro lenguaje. Y yo digo, ¿quién es el que nos enseña esta nueva manera de vivir? Es el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que creó todo esto. Por eso, en la medida que usted se acerca al Espíritu Santo, usted conoce el reino de Dios. Las nuevas del reino, el gobierno del reino de Dios, usted lo va conociendo porque el Espíritu Santo le va enseñando. Hablamos diferente, ¿sí o no? ¿No fue eso lo que dijeron los siervos del pontífice allá en los atrios de la casa de Caifás? Cuando Pedro estaba ahí con ellos, que le, no, tú hablas como ellos. Eres Galileo porque tú hablas como ellos. ¿Cómo podía esconder Pedro que era cristiano? Si nuestro lenguaje, ¿verdad? Es, hermano, cuando nos vemos que, hermano, bendecido, Dios lo bendiga. Antes no. ¿Qué decíamos? Vos, aquí. Ahora no. Hermano, bendecido, Dios lo bendiga. O un abrazo. Es diferente, ¿verdad que sí? No podemos ocultar eso, porque eso está dentro de nosotros. Creo que busquemos en 1 Corintios capítulo 2, verso 12, para que usted vea de que estas cosas es el Espíritu quien nos las está enseñando. Dice, verso 12, capítulo 2 de 1 Corintios, verso 12 al verso 14. Mire lo que dice. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios, ¿qué dice? Nos ha concedido. Según esta escritura, ¿quién es el que nos hace saber lo que Dios nos ha dado? El Espíritu Santo. Lo cual dice, también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo que, a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Aquí hay varias cosas. Lo primero es que el Espíritu Santo es quien nos da a conocer o quien nos enseña lo que Dios nos ha dado. Hermano, mire, Dios nos ha dado unas tremendas promesas, pero muchos de nosotros no las conocemos, no las sabemos. Es más, dice esta escritura acá, que el Espíritu Santo nos enseña el lenguaje, que dice el verso 13, dice, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Mire qué lindo, hermano. ¿Quién nos enseña este lenguaje que nosotros hablamos? El Espíritu Santo. No hablamos, fíjense usted, nosotros no hablamos como políticos, ¿verdad que no? Yo no hablo como filósofo o como un catedrático de la universidad, no, sí, estoy lejísimo de eso. Porque no hablo con palabras de sabiduría humana que los hombres me hayan enseñado a mí. Yo hablo con las palabras que me enseña el Espíritu en el secreto mío.
Cuando yo estoy a solas con Dios, capto lo que Él me da y eso es lo que yo les traigo a ustedes. Pero ¿quién me las enseñó? Me las enseñó el Espíritu Santo. Y no solamente eso, el Espíritu Santo nos da la capacidad de tener otro juicio. El juicio de poder percibir lo espiritual y separar lo espiritual. Que dice que Él separa una cosa de lo otra y dice acomoda lo espiritual a lo espiritual. Qué triste es cuando yo oigo gente por allá afuera decir, bueno, si usted habla de Dios, no importa, si todo lo que Dios habla de Dios es bueno. Usted ha oído a gente decir, ¿verdad? Todo lo que habla de Dios es bueno, no importa. Sí importa, hermano. Los brujos hablan de Dios, los santeros hablan de Dios, todo el mundo habla de Dios, pero lo usan como ¿qué? Como carnada nada más para traerlo ahí. Y una vez lo tengan a usted, le muestran lo que hay verdaderamente. Entonces, no se trata de una mezcla, hermano. Se trata de separar lo de Dios y lo del mundo. Cuando usted tiene, hermanos, la bendición de tener el Espíritu Santo sobre usted, usted separa. Esto es bueno, esto es malo. Esto es carnal, esto es espiritual. Por eso dice que lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No se pueden mezclar ellos dos. No, uno tiene que acomodar lo espiritual a lo espiritual. Esa capacidad es la que el Espíritu Santo le da a usted. El que no vive esa vida, hermano, le da igual todo. Lo engañan. Lo engañan a usted fácilmente. Pero si usted tiene el Espíritu de Dios, hermano, no lo engañan. Porque el Espíritu Santo le enseña a usted. Por eso dice que el hombre carnal no percibe las cosas que son de Dios, porque para él, ¿qué dice? Le son locura. Esta cosa de la fe, esta cosa de creer cosas que yo no veo, esta cosa de estar orando por algo que yo estoy esperando, eso es locura para la gente del mundo. ¿Cómo? Porque esa es la parte loca de Dios, hermano. No sé si entienden ese término, porque la Biblia dice que lo loco de Dios, así dice el apóstol Pablo, que la parte que parece loca de Dios es más fuerte que todo el mundo. Imagínese usted. Por eso usted ve que le dijo el Señor a los israelitas, yo quiero hacer algo diferente con ustedes. Yo quiero que sepan que yo venzo no con espada ni con fuerza, sino yo venzo con mi palabra. Y le dijo a los israelitas, cuando estaban cerca de Jericó, le dijo, van a rodear la ciudad. Le van a dar 7 ¿qué? 7 vueltas. Y el último día, la vuelta séptima, los sacerdotes tocarán la trompeta y todos ustedes van a gritar. ¿No es loco eso, hermano? No es en lo natural una locura. ¿Pero de dónde? Usted va a vencer algo con gritos, con trompeta. Dígame usted de dónde. Pero Dios sí, hermano. Dios sí, Dios tiene cosas extrañas que Él hace. Y por eso, hermano, usted, en el lenguaje de Dios, usted tiene, si Dios le dice, haga algo, hágalo, hermano. Si Dios le dijera a alguno de ustedes, quiero que salte 25 veces, ¿usted lo haría? Porque hubo un profeta, el profeta Eliseo, que llegó ante un rey y le dijo, golpea al piso. Y él solo golpeó 3 veces. Y le dijo, abre tu ventana y tira saetas. Y solo tiró como 2 o 3. ¿Y sabe qué le dijo el profeta? Por cuanto solamente estas veces lo has hecho y con tanta escasez lo hiciste, solamente esas victorias tendrás, nada más. Por cuanto, en otras palabras le está diciendo, por cuanto no creíste en tu mente natural, no percibiste lo del Espíritu, tu victoria será ¿qué? Será limitada. Las cosas del Espíritu son locura, hermano. Por eso usted ve, uno ahí está en la dificultad orando. ¿Orando a qué? Dice la gente. Si el Dios de nosotros es el dinero, yo arreglo lo que puedo con dinero.
Sí, hermano. Pero yo no, hermano. Yo no. Quizá usted lo arreglará así. ¿Verdad que no? Tampoco. No, hermano. Yo lo arreglo, mire, con mis rodillas, buscando al Señor. Porque cuando los recursos se agotan, humanos, se agotan, hermano, hay un poder más fuerte y es el poder de Dios. Y así lo hicieron los israelitas. ¿Y qué dice la palabra? ¿Qué dice? Que los muros de Jericó, que estaban bien fuertes, hermano, se quebraron, se deshicieron por una cosa loca que Dios les mandó a hacer. Entonces, para los hombres, en lo natural, las cosas del Espíritu les son locura. Pero para nosotros no son locura, hermano. ¿Son qué? Son una bendición de Dios. Amén. Entonces, el Espíritu Santo es quien nos enseña a nosotros, quien nos da ese conocimiento. Quiero que vayamos a segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 2. Aquí hay una escritura. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, verso 3 y 4. Mire lo que dice. Dice, segunda, estoy en la primera. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Usted escuchó eso? Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad se nos han sido dadas por su divino poder. ¿Quién es ese divino poder? El Espíritu Santo. ¿Mediante qué? El conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Quedémonos ahí un momentito. Las cosas ya, dice Dios, que nos fueron dadas ya. Dios no dejó nada sin dárnoslo. Todo nos lo dio ya. Pero hay una cosa que el Espíritu Santo tiene que hacer para nosotros apropiarnos de lo que Él nos ha dado. Es el conocimiento. Y eso es lo que hace falta en el pueblo de Dios. Conocimiento de las cosas de Dios. Pero no conocimiento de la letra. Porque usted puede conocer hebreo, griego. Y conocer el trasfondo histórico del texto. Oh, que se escribió a los corintios, que se escribió a los griegos. Eso lo sé yo. Pero estoy hablando del conocimiento del Espíritu. Estoy hablando de la revelación del Espíritu, de lo que el Espíritu abre, que hay en la palabra de Dios. Usted puede recitar el Salmo 91, el Salmo 123. Yo me aprendí como 5 salmos cuando era jovencito y me los sé ahora. Y yo los recitaba y los recitaba. Y para mí fueron una tremenda bendición. Pero era un balbuceo, era una repetición. Pero ahora que yo entiendo la palabra de Dios por el Espíritu, ese conocimiento, hermano, me da a mí la habilidad de poder poseer lo que Dios me ha dado. Caramba, si esto es mío, lo tengo y lo quiero. Qué triste es que usted tenga $1 millón y no sepa cómo usarlos. O qué triste sería mayor si usted tiene una herencia y no sabe que esa herencia es suya. Mire qué tristeza sería eso. Saber que usted le han dado una gran bendición, pero no sabe. Vivimos como miserables, como pordioseros, mendigando cuando el rey tiene abundancia en su casa. Yo bendigo el nombre de mi Dios y me aferro cada día a su palabra. Dificultad tengo yo, hermano. Yo he pasado las mías y las ajenas como usted no tiene una idea. Si usted no ha podido pagar la renta alguna vez, yo viví de eso también. Si yo no he tenido nada en mi bolsillo, yo he vivido eso. Pero ¿sabe qué? Me he armado de una riqueza mayor. Y vienes, como dice el libro de los Salmos, cuando el salmista dice, bienaventurado el hombre a quien tú escogieres, aquel hombre a quien tú atrajeres a ti, porque tú lo saciarás con el bien de tu casa. Tú le darás la abundancia de tu casa. Hermano, en Dios hay abundancia, no hay escasez. Dios no nos da las cosas con medida. ¿Usted cree eso, hermano? Aleluya.
Usted sabe que yo predico por fe, ¿verdad, hermano? Yo predico por fe. Y muchas de las cosas que usted me ve aquí, yo las hago en fe, creyendo en la palabra de Dios, que es viva y eficaz. Y tal como dice el Señor, así como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve atrás, sino que riega la tierra y la hace producir, así será la palabra que saldrá de mi boca. No volverá a mí vacía, hará lo que yo quiero. Y en esa palabra es que yo predico. Porque a veces el ambiente como que no es propicio, ¿verdad? Para afirmar cosas, ¿verdad que sí? Yo predico en fe, hermano, y creo que la palabra de Dios son como saetas que salen. Y lo que hoy no veo, hermano, porque así ha sido. Hay cosas que a mí me han llevado 15 años en verlas, pero he persistido. Y así estoy yo persistiendo acá. Un día yo tendré un pueblo y Dios me dará ese pueblo que creerá, que se desbordará. Y entre esos están ustedes que creerán la palabra de Dios y la pondrán por obra, porque no es palabra mía. Si usted vino a oírme a mí, perdió su tiempo, hermano. Y yo le aconsejo, mejor quizás pudiera estar en otro lugar mejor que este. Pero si usted viene a oír la palabra de Dios, algo va a pasar en su vida, a la distancia, pero va a pasar. Amén, hermano, va a pasar. Va a pasar. Entonces, todas las cosas nos han sido dadas. Pero Dios quiere darnos ese conocimiento. Leamos el otro versículo, el verso 4 dice, por medio de las cuales nos han sido dadas preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Mire qué dice. Por medio de esas cosas que Dios nos ha dado, fíjese bien, Dios nos ha hecho participantes de su, ¿qué? De su naturaleza divina. En otras palabras, usted ya no es cualquier hombre, hermano. Usted ya no es cualquier cosa. ¿Sabe por qué? Porque usted tiene la simiente de Dios. Usted tiene a Dios en su corazón. Usted ya es participante de la naturaleza de Dios. Es decir, Dios vino y lo de Dios lo puso en usted y por lo tanto usted ya no es un hombre de carne solamente. Usted tiene una parte en su vida que es poderosa. ¿Se llama qué? El Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios es el que nos da ¿qué? Nos da vida. Pablo dijo esto en forma de oración y yo lo quiero leer. Quizás algunos de ustedes lo han leído, pero quiero refrescarle su mente. Pablo dijo esto en una forma de oración, pero es tan poderoso, porque esto es el conocimiento que el Espíritu Santo nos da de las cosas de su reino. Vayamos al libro de los Efesios. Y yo solo lo voy a leer, no voy a hablar sobre esto, solo quiero leerlo. Efesios capítulo 1, verso 15 al verso 20. 5 versículos. Pero aquí está mostrado lo que el Espíritu Santo quiere hacer con el conocimiento que el Señor nos ha dado. Quiere revelárnoslo, quiere hacernos ver. Porque por ahí hay muchos creyentes todavía que no saben quiénes son en Cristo Jesús. Y a decir verdad, están mejor los del mundo que ellos. Porque yo digo, si esta es la vida cristiana y no tiene excelencia, no tiene abundancia, no tiene vida, entonces están mejor allá afuera, hermano, ¿verdad que sí? Dejemos esta Biblia y vámonos allá y gocémonos allá, porque están mejor ellos que nosotros. Porque uno a veces oye gente quejándose por todo, y que me va mal, que aquí, que allá. Pero ¿qué clase de Dios tiene usted, hermano? El mío me responde y me oye.
Tú oyes la oración de los que te buscan, dice el Salmo. Con tremendas cosas le responderá, porque tú eres justicia. ¿Usted ve? No con boberías le va a responder Dios. No, con tremendas cosas me responderá su Dios. Ay, hermano, yo espero tremendas cosas de Dios. Pero ¿sabe qué? Yo he decidido también dar más para Dios y yo voy a verlo. Amén. Mire lo que dice. Efesios capítulo 1, verso 15 al 20 dice: por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, o de espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Para qué? Dice el verso 8, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él nos ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales. ¿Qué hay aquí, hermano? ¿Pobreza, miseria en esta palabra? ¿Hay aquí escasez? ¿Hay aquí conmiseración? ¿Hay aquí tontera, ignorancia, estupidez? ¿Mentes embotadas? No. ¿Qué dice Dios? Él en la oración dice, para que el Dios eterno les dé a ustedes espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, les alumbre los ojos del entendimiento para que sepan la esperanza a la que Él los ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia, y cuál la grandeza de su poder en nosotros los que creemos. ¿Qué opera en usted? La grandeza de un poder, hermano, en el amor de Dios. Usted opera un poder grande, lo cual dice que operó también en Cristo Jesús, resucitándole de los muertos. Y Romanos 8:11 dice que el Espíritu de Dios fue el que resucitó de los muertos. Yo le digo hoy a usted, el Espíritu Santo no lo puede sacar a usted de esa depresión que carga, hermano. El Espíritu Santo no lo puede sacar a usted de esa gran tristeza que usted carga encima. El Espíritu Santo no le puede ayudar en ese gran carga mental que usted tiene. No lo puede hacer. Ah, si levantó a Jesús de entre los muertos, me puede levantar a mí con su poder, y a usted también, hermano. Aleluya. Nos levanta el Señor con tu poder. Aleluya. Él lo levanta a usted, hermano. El Señor es el que levanta, el que da vida a los muertos. El Señor es el que quita, el que da, el que exalta, el que humilla, el que abate, el que enaltece. Él es. ¿Cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en nosotros los que creemos? Unas herencias que usted tiene, hermano. Una esperanza que usted tiene. Unas riquezas que usted tiene. Pero yo digo, las conoce, hermano. Eso es lo que el Espíritu Santo vino a hacer, a enseñarnos estas cosas. Yo encontré algo más todavía, algo más poderoso todavía, que está aquí. Ay, y he decidido, en base a esta escritura, ¿sabe qué? Unirme más al Espíritu Santo, hacerme más del lado del Espíritu Santo y tener más comunión con Él, porque yo encontré algo ahí. Y ahorita se lo voy a mostrar, que si yo camino con Él, hermano, usted verá lo que vamos a hacer todos acá. 2 Corintios capítulo 2. O 1 Corintios, perdón, capítulo 2. Vamos a leer el verso 10. Mire lo que dice. Pero Dios, dice, nos la reveló a nosotros por el Espíritu. 1 Corintios capítulo 2, verso 10. ¿Lo tenemos? Pero mire lo que dice. Pero
Pero Dios está hablando de cosas escondidas, de cosas secretas que ojo no vio ni oído yo. Eso dice el verso anterior. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu, ¿qué dice? Todo lo escudriña, aunque lo profundo de Dios. Porque, dice él, ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de ¿qué? De Dios. Mire, hermano, ¿cómo trabaja esto? Si yo le pregunto a usted, ¿cuáles son las cosas profundas de Dios? En las cosas profundas de Dios están ¿qué? Sus deseos, sus intenciones, sus pensamientos, sus planes, sus propósitos. Son cosas profundas de Dios, hermano. Por ejemplo, yo a veces me he preguntado, pero Señor, ¿por qué me llamaste? Y Él tiene un propósito profundo, basado ¿en qué? En una sola cosa, basado en la excelencia de su nombre y su gloria. No es por mi mérito, por la excelencia de su nombre y de su gloria. Por eso dice que nos llamó por la excelencia de su gloria y de... La excelencia, ¿qué dije? La excelencia de su gloria, de su nombre y de su gloria. Son dos palabras. Entonces usted ve, es un propósito escondido que yo no sé. En él hay misterios escondidos, como el misterio del pecado. ¿Por qué Dios hace cosas que yo no sé? Pero ¿sabe qué? Hay algo aquí muy poderoso. Y es, hermano, que si nosotros aprendemos a tener comunión con el Espíritu Santo cada día, como el Espíritu Santo de Dios está con Dios, porque Él es Dios todo el tiempo, y escudriña lo de Dios, todo lo que Dios esté pensando, todo lo que Dios esté intentando hacer, todo aquel propósito que Dios quiere poner en mi vida, ¿sabe qué pasa? Que está en lo escondido y en lo secreto de las profundidades de Dios. ¿Qué pasa? El Espíritu lo cauta. El Espíritu lo oye. Aleluya. ¿Y qué hace? Viene y se lo trae a usted y le dice, mira, Dios, esto es lo que está pensando en ti. Esto es lo que Dios va a hacer contigo. Escúchalo, porque el Padre lo planeó allá en lo secreto y en lo más profundo de su ser. Lo planeó. Y esto tenlo en su corazón. ¿No es cierto eso? Miren, hermano, hay gente que no cauta nada, hermano, ni las moscas que están a su alrededor. Y esa es mi oración, que Dios despierte en nosotros esa altura de que podamos llegar a la comunión del Espíritu, que el Espíritu va al secreto de Dios porque está en el secreto de Dios y luego venga a decirme, mira, no salgas esta noche porque hay peligro en la calle. ¿Alguno de ustedes, el Espíritu Santo, alguna vez no le ha dicho, no le ha dado un mensaje de esa naturaleza? Detente ahora, no hagas nada. Yo he vivido tiempo, mire, un tiempo cuando yo era difícil, pero ¿sabe qué me dijo el Espíritu Santo? Yo orando y buscándolo, Él me dijo a mí una palabra que solo yo tenía que esperar algo nada más. Espera. Esa es la palabra que Dios me asignó a mí por su Espíritu. O sea, en otras palabras, el Padre estaba resolviendo para mí que espero, Wilfredo. Pero ¿quién me lo hizo saber? El Espíritu Santo. Me dice el Padre en su resolución para tu vida que esperes. Porque Él conoce lo profundo de Dios. Usted conoce lo profundo de su ser, hermano. Su espíritu conoce. Por ejemplo, si usted mintió hoy, usted sabe que mintió. Todos los demás no saben, pero usted sí sabe que mintió. Porque su espíritu sí sabe lo que hizo. Hermanos, por eso yo les digo hoy a ustedes acá, desarrollemos una comunión con el Espíritu Santo.
cuando nuestra comunión sea mayor con el Espíritu Santo, hermano, mira puertas de bronce, cerrojos de hierro, que el diablo dice que aquí, que los brujos, ¿qué me importa a mí? El Padre está conmigo y si Él me ha dicho que yo vaya, yo voy, porque Él está conmigo, Él me va a salir al encuentro y me va a ayudar. ¿Sí o no, hermano? El Espíritu Santo. Eso es bello. Los secretos de Dios, el Espíritu Santo nos revela a nosotros. Una cosa muy grande. Lo otro que el Espíritu Santo hace, y es lo último de este día, es que dice la Escritura, en ese versículo que leímos de Juan 14, 26, que el Espíritu Santo nos enseñará todas las cosas y dice, y nos recordará todo lo que el Cristo nos ha dicho. Así dice ahí. Mire, hermano, nosotros somos olvidadizos, hermano. ¿Sí o no? Olvidamos muchas cosas. A veces por el efecto de toda la carga, del afán y de las presiones de la vida. Yo sé que es eso. Cuando su mente está impelida porque usted está en una situación difícil, usted no tiene mente para otra cosa. Su mente está concentrada solamente en eso. Y hay ocasiones, hermanos, aunque aún la palabra de Dios como que escapa de nuestra mente. ¿Verdad que sí? Debiéramos tenerla primero y la dejamos, ¿qué? De último. Dios sabe, hermano, que nosotros somos muy olvidadizos. Y por eso el Señor pensó que el Espíritu Santo debería hacer el trabajo de recordarnos cosas a nosotros. Esa es una obra preciosa cuando el Espíritu Santo viene y toma las neuronas de su cerebro. Mire qué cosa más maravillosa. Usted está cargado, usted está abatido, usted está afanado, pero en determinado momento Dios viene y ¡pum!, pone la saeta de su palabra en su mente y le abre la mente y le hace recordar la palabra de Dios. Pero claro está, usted tiene que saber la palabra de Dios, si no, ¿qué recuerdo va a tener? Por eso aquellos que no leen la palabra de Dios, el Espíritu Santo no puede trabajar con usted porque Él solo trabaja con lo que el Padre ha dicho. La palabra de Cristo es la que Él recuerda. Si usted no sabe palabra de Dios, usted no tendrá el recuerdo del Espíritu Santo porque no está activo allí. Por eso yo les digo, hermano, lean la palabra de Dios, estudiemos la palabra de Dios. Hay momentos en nuestra vida, hermanos, en las que uno necesita una luz, una guianza, una piedra donde poner el pie. Por eso es que el salmista dice, hablo mucho de los salmos porque para mí en los tiempos más difíciles eso me ha impartido vida. Y cuando él dice, el libro de los salmos dice, me sacaste a un lugar espacioso, pusiste mis pies sobre peña, es decir, me afirmaste el pie para que yo pudiera caminar. Una persona que tiene los pies en arena, en pantano, no puede caminar bien, pero aquel que tiene los pies en una calzada, en una roca, está firme y camina bien. Eso hace la palabra de Dios. Traer, hermanos, luz, dirección en determinados momentos de la vida. Y escuche esto. La palabra de Dios, hermanos, mire, primero tiene vida. La palabra de Dios. Segundo, en la palabra de Dios se mueve, escuche, se mueve el carácter, se mueve la gloria de Dios. Porque Dios respalda, ¿qué? Su palabra. ¿Te escuchó? O sea, usted tiene la palabra tiene vida de Dios, pero no solo la vida, tiene ¿qué? Tiene su gloria sobre ella. Su carácter. Pero no termina allí. La palabra de Dios también tiene ¿qué? Tiene un cumplimiento. Tiene una parte profética. Toda palabra, usted ve, tiene una parte profética y una parte que se cumple. Y un propósito. Por eso usted ve, cuando usted lee la palabra de Dios, usted está trayendo a su vida, hermano, algo tan poderoso
Porque le estoy diciendo que tiene la vida de Dios, tiene el mover de Dios, tiene profecía, tiene cumplimiento y tiene propósito. No fue lo que Jesús dijo: las palabras que yo os hablo son espíritu y son ¿qué? Y son vida. Jesús habló en Lucas capítulo 4, verso 18, después de haber leído al profeta Isaías, que dijo: hoy se ha cumplido, ¿qué? Esta profecía de esta palabra se ha cumplido. Por eso usted ve que al diablo no le gusta que los creyentes lean la Biblia, que oigan música, que hagan cualquier otra cosa, pero de leer la Biblia les da sueño, les da pereza, les da aburrimiento, les da de todo. Porque a él le conviene aterrar la palabra de Dios, esconder la palabra de Dios, porque él sabe que hay determinados momentos, hermano, cuando el Espíritu Santo recuerda la palabra de Dios. Yo lo he vivido. Cuando he pasado tiempos difíciles y se me ha olvidado cosas de la palabra, pero de momento, yo recuerdo en una ocasión que el Espíritu me trajo una palabra, la cual me decía: entre los que te ayudan está Jehová. ¿Usted escuchó eso? Quizás para ustedes eso no significa mucho, pero para mí, que estaba en tiempos difíciles, entre los que te ayudan estoy yo. Hermano, cuando yo recordé esa palabra, yo dije: Señor del cielo, es tu palabra. Sentí, hermano, que el mover de Dios vino a mi espíritu. Sabía que se estaba cumpliendo esa palabra, que había una parte profética en ella que tenía que llegar a su cumplimiento. El Espíritu Santo dice: os recordará todas las cosas. Hay un poder en acordarse de la palabra de Dios. Cuando usted se acuerda de la palabra de Dios, mire, Satanás tiene que detenerse, porque él sabe que no puede pasar la palabra de Dios. Cuando Dios dice no, es no, hermano. Y se sujeta ante la palabra de él todo principado, poder y autoridad, visibles e invisibles. Todo. Si Dios dice no, es no. Pero si Dios dice sí, también es sí. En su palabra. Por eso, hermano, yo le digo a usted: busquemos, leamos la palabra de Dios. Si usted la lee en los momentos más difíciles de su vida, el Espíritu Santo las traerá. Yo quiero decirles este día que usted ha olvidado, que el Espíritu Santo le ha dicho y usted le ha olvidado. Pero hay otra cosa más peor, que no solamente hay personas que han olvidado por las situaciones de la vida, hay otros que quieren olvidar, que es diferente. Son olvidadores conscientes, es decir, yo me hago, como decimos nosotros, me hago el bobito de la cosa. Sé la situación, pero me hago el ignorante. Me hago el que no sé. ¿Verdad? Me hago, en otras palabras, el inocente. Si esa es su condición, hermano, en este día, yo pregunto: ¿cuánta palabra Dios le ha dado a usted? Quizás Dios le ha hablado a usted palabra profética en algún tiempo de su vida. Quizás usted mismo anunció y proclamó la palabra de Dios. ¿Cuántas cosas el Espíritu Santo le ha dicho en determinado momento de su vida? Pero usted las ha enterrado, las ha olvidado y las ha dejado allí. Pero yo quiero decirle hoy que es un buen momento para poder decirle al Espíritu Santo: Espíritu Santo, recuérdame lo que me has hablado, lo que me has dicho. Porque esa palabra que Dios le ha dicho a usted no va a morir. No va a morir, pero depende de usted, de que usted diga: Espíritu Santo, actívala en mí, vivifícala en mí, avívala con tu poder en mí. ¿Cuántos de los que están acá el Espíritu Santo ha querido enseñarle el camino de la paciencia, el camino de la tolerancia, el camino de la misericordia, el camino de la sumisión, el camino, hermano, esos caminos de Dios que no son fáciles de aprender? Es más fácil aprender el camino de que yo tengo esto y mis derechos y mis privilegios. Pero hay una parte en Dios que es el sufrimiento. Por eso dice la Escritura
que nosotros somos contados como ovejas de matadero. Que en la vida de nosotros los cristianos hay una parte que es la parte de sufrir, que es la parte que nos lleva a dolernos, la parte que nos hace llorar. Pero esa parte es necesaria porque en esa parte Dios está formando un carácter en su vida. Pero algunos de ustedes quizás no se han dejado enseñar por el Espíritu Santo. Dios les ha cerrado esta puerta. Pero ustedes en la habilidad de ustedes la han abierto por ustedes mismos. Y Dios ha dicho, no quiero que entres allí. Pero hemos entrado. Y la presión nos alcanzó. Y la consecuencia nos alcanzó. Porque cuando Dios dice no entres, no va a entrar. Yo te digo a ti en este día, el Espíritu Santo quiere seguirte enseñando. Él vino para eso. Esta nueva vida que tenemos en Cristo Jesús es una vida rica y abundante. Es una vida bella y hermosa. Yo la disfruto cada día, hermano. Yo la disfruto. Yo no estoy aquí con una gran pesada cruz. Dice, ay, ¿cuándo va a acabar esto? No. Para mí esto es vida, es alegría, es gozo. Es una cosa que la disfruto cada día. Y quiero saber más porque realmente es algo hermoso. Lo siento por que si alguno de ustedes está pensando, ay, esta gran cruz, ¿cuándo la voy a botar? ¿Cuándo va a venir el Señor? No, hermano. Disfrute esto. Dios lo diseñó para usted. Pero el Espíritu Santo quiere enseñarte en este día. Déjate enseñar. Él no es solamente un maestro, un tutor cualquiera. Ayer yo estaba enseñando a mis hijos a recoger las hojas. Y repitiendo lo mismo que mi padre hizo conmigo cuando me enseñaba a recoger el café. Y como bien recuerdo como mi padre me decía, hay que extender el costal, sacarle el aire. Luego tú coges la punta esta y yo cojo la otra punta, la estiras y la metemos con mucha presión debajo del café. Y luego cogemos de la parte de arriba y echamos y cuando tú vengas a ver, el saco está casi lleno y no tuviste que estar cogiendo por poquitos y por poquitos. ¿Cómo me acuerdo del consejo de mi padre? Ayer yo con mis hijos, cogí a mis hijos y hice lo mismo, les dije, coja la bolsa aquí, coja la bolsa allá, lo hicimos. Y mi hijo pequeño dice, uy papi, funciona. Y llenábamos, recogimos muchas bolsas rapidito. De esa manera. Eso es lo que el Espíritu Santo quiere hacer con nosotros. Porque Él no es como un maestro secular. Porque los maestros seculares, yo el maestro que tuve de primer grado era muy bravo. Y pegaba con la regla en la mano a uno. Se le quedaba ardiendo a usted. Bueno, pero muy enojado. El Espíritu Santo no te enseña como un maestro de la escuela. El Espíritu Santo te enseña como padre. Así nos enseña el Espíritu. ¿A cuántos de ustedes el Espíritu Santo les está diciendo, hijo, no frecuentes esa mujer? No trates esa novia que estás pretendiendo. No hagas esto te va a causar problemas. Pero están desoyendo la voz del Espíritu Santo. Y Él como padre les está diciendo, hijo, no, es así de esta manera. ¿Cómo yo me gozo por el Espíritu Santo? Porque me ha tenido paciencia y Él me ha enseñado muchas cosas que los hombres no me enseñaron a mí. Pero el Espíritu Santo ha tenido la paciencia de enseñarme y quiere enseñarte a ti también, hermano. Él es Padre de bueno. Eres un Padre de amor. Por eso es que quiere enseñarte. Yo digo como padre, yo quiero enseñarles todo lo que yo pueda a mis hijos. Lo mejor que yo pueda quiero enseñarles. Para que no caigan en los errores que yo viví. ¿Sí o no los que somos padres? Dime tú, si el Espíritu Santo no querrá enseñarte a ser un mejor esposo. Dime tú si el Espíritu Santo no querrá ayudarte, enseñarte a ser un mejor padre. A ser un mejor hijo, a ser un mejor empleado. El Espíritu Santo quiere enseñarte. Ponte de pie en este día. Deja que el Espíritu te enseñe hoy. Oh, Espíritu Santo. Espíritu Santo.
Espíritu Santo, aleluya, enséñanos. Enséñanos, Espíritu Santo. Muéstranos el camino. Espíritu Santo, necesito. Espíritu Santo, hasta el lugar. Espíritu Santo, solo anhelo, solo anhelo gloria y majestad. Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda. Espíritu Santo, ven a este lugar. Aleluya. Ahí donde estás, hermano. Dile al Espíritu Santo que te enseñe. Él vino para eso, para enseñarte el camino de la vida, para mostrarte las riquezas y las abundancias de Dios. Él se complace en bendecirte. Él se complace en ayudarte. Él se complace en correr el velo para mostrarte lo que el Padre tiene para ti. Mira la abundancia que hay en su casa. Suficiente hay para ayudarte. Suficiente hay para saciarte. En Él no hay escasez. Míralo, míralo. Él te abre los ojos de tu entendimiento hoy y te muestra toda la provisión que el Padre tiene para ti. Espíritu Santo, dile que te enseñe desde el lugar. Vamos a ver, dile. Eres mi fuerza, tú eres mi ayuda. Espíritu Santo, ven a este lugar. A ti que Dios te ha hablado, eres mi fuerza. A ti que Dios te habló hace años y te abrió una palabra. A ti que Dios te habló una palabra por boca profética. El Espíritu Santo hoy te recuerda esa palabra que Él te ha dado. El Espíritu Santo activa tus neuronas. El Espíritu Santo se mete en tu masa encefálica hoy para recordarte que hay una palabra sobre tu vida, que hay un cumplimiento en esa palabra y que la palabra de Dios no volverá atrás vacía. Él nos recordará lo que nos ha dicho el Padre. Tú eres mi ayuda. Sí, Señor. Espíritu Santo, ven a este lugar. Aleluya. No sé si hay alguien en este día que quiere entregarle su vida a Jesús, que está viviendo sin esa plena comunión con el Espíritu Santo y está perdiendo tiempo. Estás perdiendo el tiempo, hermano. No pierdas más el tiempo. Ven a Jesús. Ven a tener comunión con el Señor. Reconcíliate con Él. Dios la bendiga, hermana. El Espíritu Santo ha estado esperando a usted hace mucho tiempo atrás, porque Él es bueno y para siempre su misericordia. Dios lo bendiga a usted también, hermano. Él los dio a ustedes desde que se levantaron esta mañana. ¿Qué es lo que había en su corazón?
Él les ha dado palabra a sus vidas. Yo sé que hay más personas acá a quienes Dios les ha dicho, les ha dado palabra, y si no caminan en esa palabra, el Señor les está diciendo: hay peligro de muerte si mi palabra no está en sus corazones. Hay peligro sobre sus vidas. Y yo sé que ustedes no quieren desgracia sobre su vida, sino la bendición de Dios. Les vuelvo a decir las mismas palabras que repetí hace un momento. Bienaventurados los que Dios escogiere, aquellos a quienes Dios atrajere hacia Él, como los ha traído el Espíritu Santo hacia Él. Porque Él les dice: les saciaré con la abundancia de mi casa. Les daré del bien de mi casa, de lo mejor del trigo y de la miel de la peña. Yo les doy hoy en el nombre de Jesús. Padre, yo te doy gracias por estas vidas, Señor. Padre, mira, esta dama la bendigo en tu nombre, Señor Jesús. Oh, Espíritu Santo, toca la salud. Toca su vida, llena de Espíritu Santo. Que en este día haya un nuevo mover sobre su corazón. Oh, el Espíritu Santo la llena, hermano. Hoy reciba y se activa la gracia de Dios sobre su corazón. Claro que hoy Espíritu Santo lo llevas a una nueva dimensión, a un nuevo nivel en las cosas del Espíritu, a un nuevo nivel en la gracia. Esta etapa primera se acaba, se termina, y hoy comienza una nueva de comunión con el Espíritu Santo. Toda tristeza, todo dolor, todo vacío, soledad se acaba. El Espíritu le enseñará cómo vencer las cosas. Levántalo, Señor, con tu poder. Padre, yo bendigo a esta joven, Señor. Claro que el propósito tuyo viene sobre ella, Señor. Que la razón y la causa, Señor, por la que ella, Señor, te siga, será la palabra que tú, Señor, has puesto en su corazón, Señor. Porque tú, oh Dios, la hiciste nacer con propósito, Señor, para que te buscara y te sirviera. Y hoy, Señor, lo de atrás ya quedó lejos, Dios mío, de lo que hoy tú comienzas, Espíritu Santo, en su vida. En el nombre poderoso de Jesús, yo la bendigo. Aleluya. Oh Señor, digan conmigo esta oración, hermano. Repiten conmigo: Padre, en este día yo vengo a ti. Perdóname, Señor. Te ofendí, pero tu Espíritu me ha convencido de mi pecado. Y hoy me arrepiento. Conviérteme. Quiero ser un hombre nuevo en ti. Quiero amarte. Quiero servirte y vivir esa vida nueva, rica y abundante que el Padre me dio. Aleluya, hermanos, ustedes han recibido.